Bueno, vamos a ver el movimiento circular. Movimiento circular. Tomamos nota de todo. El movimiento circular es un movimiento que está muy presente en nuestras vidas y en nuestro día a día cotidiano. Bueno, entonces es muy importante caer en la cuenta de esto, de que es un movimiento que nos creemos que es un movimiento muy especial, muy raro, pero no es muy raro, es muy habitual. Incluso yo podría decir que incluso a veces más habitual que el rectilíneo y más importante. Para empezar, es el que se da en el universo, ¿no? Entre el movimiento de los planetas alrededor del Sol, que describen órbitas circulares, o de los satélites alrededor de los planetas, ya sean artificiales o naturales, como la Luna alrededor del Sol, ¿no? Alrededor de la Tierra, perdón. Y luego ya si nos vamos acercando más a nuestro día a día, en nuestras cocinas pues tenemos, por ejemplo, el plato microondas, que se mueve en un movimiento circular cuando calentamos, o la batidora con la que preparamos la mayonesa o estas cosas, ¿no? O el aparato que exprime el zumo, con el que hacemos el zumo de naranja o el zumo de limón. También sigue un movimiento circular. Todos estos además están conectados a unas máquinas muy importantes llamadas motores, máquinas eléctricas. Los motores, que son la base, que al final lo que hacen es provocar un movimiento sobre un eje, y ese movimiento es el que consigue el movimiento circular de lo que esté situado a una distancia llamada radio respecto de ese eje, ¿no? Y luego ya pues también señalar el tema de que en todos los desplazamientos que hacemos, o muchos de ellos, se hacen con coches, motocicletas, bicicletas, que tienen ruedas. La rueda al final es un movimiento circular el que tiene y en el que gracias a ella nos desplazamos, ¿no? Bueno, y quiere decir no podemos olvidarnos de la lavadora, ¿no? La lavadora, las secadoras son máquinas que se basan en movimientos circulares, ¿no? Bueno, la única diferencia con respecto al movimiento rectilíneo es la trayectoria. Las posiciones que unen el móvil siguen una línea, en este caso llamada circunferencia. En otro caso era una recta y aquí sería una circunferencia, ¿no? Esa es lo que caracteriza este movimiento, que es el movimiento circular. En este movimiento la posición ya no va a ser la X, como era el movimiento rectilíneo, sino que va a ser un ángulo. Por eso se denomina posición angular. Posición angular, va a ser un ángulo, que vamos a denominar con la letra griega phi. Existe la phi mayúscula y la phi minúscula, que son letras griegas. En este caso nos referimos a la phi minúscula, que indica la posición angular. El ángulo se mide siempre con origen en el lado positivo del eje X, y de ahí se mide. Entonces, por ejemplo, este es un ángulo positivo. Si el ángulo está en el sentido antihorario, vamos a considerar que el ángulo es positivo. En el sentido antihorario, el ángulo le consideramos positivo. El origen de ángulo siempre respecto al eje X, hacia arriba. También podría suceder si tuviésemos el ángulo situado por debajo, o podemos medirle con respecto en sentido contrario al eje X, ¿no? En este caso, en el sentido horario, si lo medimos en sentido horario, el ángulo le consideramos negativo. Ángulo positivo y ángulo negativo. Bueno, pues también importante el criterio que utilizamos para medida de ángulos. Después de hablar de la posición angular, como sucedía con la posición, pues hablamos del desplazamiento. En este caso, el desplazamiento angular. Y lo vamos a llamar delta de phi. El desplazamiento angular no es otra cosa que la diferencia del ángulo final menos el ángulo inicial. Por eso el desplazamiento angular también se le denomina, está relacionado con el ángulo girado.
con cuánto gira el ángulo o ángulo girado por una máquina. Desplazamiento angular o ángulo girado. En estos problemas, como sucedía también en movimientos rectilíneos, muchas veces vamos a considerar que phi sub 0 es igual a 0, ¿no? Cuando parte del origen. Si parte del origen, de hecho, el desplazamiento coincide con el ángulo final, ¿no? El desplazamiento coincide con el ángulo final. Esto va a pasar muchas veces, ¿no? En este caso, y en estos problemas, pasa mucho esto. Que entonces phi, o sea, delta de phi es igual a phi, ¿vale? Pero no hay que confundirlo, porque pues yo puedo tener un ángulo de 30 grados y dirigirme hacia un ángulo de 90 grados. Entonces el ángulo girado es 90 menos 30, 60, ¿no? Delta de phi es 60. Porque phi final es 90 y phi inicial es 30, ¿no? Bueno, muy importante cómo se mide el ángulo, ¿eh? El ángulo en el sistema internacional, o el desplazamiento angular en el sistema internacional, acordaos que las fórmulas, preferiblemente hay que utilizar el sistema internacional. En el SI el ángulo se mide en radianes. Bien, el ángulo en radianes. Utilizan 3 letras. RAD. RAD. Sistema ángulo en radianes. Bueno, que además lo tenéis en la calculadora, lo podéis programar en la calculadora, el ángulo en radianes. Bueno, y otras unidades importantes de ángulo girado, que se utilizan mucho, y hay que tener en la cabeza, además de radian, es el grado sesagesimal. El grado sesagesimal. Y también las vueltas. Cuando se habla de vueltas también se está hablando de ángulo girado, ¿eh? Cuidadito que a veces no lo asociamos y hay que asociarlo. Un dispositivo ha girado o ha dado 3 vueltas. Bueno, pues me están dando el ángulo, aunque no lo parezca. Me está dando el ángulo que ha girado. Vueltas. Las vueltas también a veces se la denomina mucho en mecánica, se la llama revolución. Si ha dado 3 revoluciones, pues lo mismo que vuelta, sinónimo. O a veces se denomina en algunas circunstancias se denomina ciclos. Por ejemplo, en el tema de ondas eléctricas, pues se llama ciclos. Ha dado 3 ciclos, pues 3 vueltas, es lo mismo. Es el mismo concepto, ¿vale? Revolución, vuelta, ciclo, es la misma. Bueno, vamos a coger vuelta, ¿no? Sabiendo que es lo mismo que revolución y que ciclo. Y grado. La unidad de equivalencia, por supuesto, la equivalencia que hay entre estas unidades son, pues, 360 grados, o sea, una vuelta, vamos a ponerlo así. Una vuelta igual a 360 grados igual a 2pi radianes. Esta es la equivalencia que hay entre las 3 unidades de ángulo. Cuando relacionamos grados con radianes, podemos dividir entre 2 y podemos utilizar 180 igual a pi radianes, que sería una relación más simplificada. Bueno, lo que usaremos serán factores de conversión, siempre, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que algo ha dado 2,25 vueltas, pues usaremos los factores de conversión para pasarlo, por ejemplo, a radianes, para poder utilizar una fórmula, ¿no? Pues si lo usamos a radianes, pues cogeremos y diremos de vueltas, abajo siempre la misma unidad, a radianes, pues una vuelta, 2 pi radianes, ¿no? Una vuelta, 2 pi radianes, abajo vueltas, arriba radianes. Bueno, y acordaros que claro, las vueltas se tachan, entonces esto que os tenga aquí serán radianes. 2,25 por 2, que serían 4,5 pi radianes. El ángulo se puede dejar en función de pi, de hecho está bonito dejarlo en función de pi, o se puede meter el valor de pi, ¿vale? El valor de pi no es 3,14. Coger todo el número completo, que tenéis una tecla en la calculadora, que si le dais es pi, ¿vale? Si no sale el número en decimal, le podéis dar a otra tecla, normalmente es la tecla SD para que lo pasarlo decimal, ¿no? O tenéis que saber que manejar en vuestra calculadora. El manejo de la calculadora es muy importante, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, lo necesite pasar a grados, pues seguiremos haciendo el factor de conversión. Una vuelta abajo
una vuelta 360 grados. ¿No? Una vuelta 360 grados. Por lo tanto sería 225 por 360 grados. ¿Vale? Hacemos la cuenta y obtenemos los grados equivalentes a 2,25 vueltas, ¿no? Sería 2,25 por 360, 810 grados centígrados. Bueno, y eso en cualquiera de las conversiones, ¿eh? O sea, lo que es importante es saberse lo de arriba, lo de que una vuelta son 360 grados, son 2 pi radianes, o 180 grados pi radianes. Bueno, se está extendiendo ya mucho el vídeo, pero solo decir una cosa más y cierro este primer vídeo. Bueno, pues esta cosa más que voy a comentaros es que siempre hay una relación entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. Si el móvil se ha desplazado, ha hecho un delta de phi, vamos a pintar por ejemplo un coche que se desplaza sobre un radio de giro y se desplaza cogiendo una curva, se puede calcular, se puede establecer esta relación que hay entre S, vamos a llamar S el espacio recorrido en curva, espacio recorrido en curva o arco recorrido, el espacio recorrido en curva sobre una circunferencia, recordad que se llama arco, ¿no? O arco, el arco recorrido, la longitud del arco recorrido, mejor dicho, ¿vale? Pues se cumple que ese espacio recorrido es el desplazamiento angular por el radio de giro. El desplazamiento angular hay que ponerlo siempre en radianes. Entonces, si yo pongo normalmente el radio, si uso el sistema internacional, entonces será metros, si los centímetros. El radián es una unidad que no aporta dimensiones, es adimensional. Por lo tanto, lo que ponga en un sitio será lo que tenga el otro. O sea, a efectos prácticos es adimensional. Aunque lo llamemos radián, pero realmente no tiene dimensiones. El ángulo, si lo pongo en radianes, es una unidad sin dimensiones desde el punto de vista físico. Esta fórmula significa que a mayor radio, bajo un mismo ángulo, recorreré más espacio, como es lógico, ¿no? A mayor radio, con un mismo ángulo girado, recorreré más espacio. Recorreré más espacio. Esto es interesante, ¿eh? Porque cuidado, el ángulo girado es el mismo. Si por ejemplo cojo este móvil que voy a pintar sobre una trayectoria verde, este móvil de aquí, girando el mismo ángulo, va a girar un espacio más pequeño, ¿eh? Porque su radio será más pequeño, ¿eh? Se ve, ¿no? Es decir, que este arco nuevo que he pintado aquí, desplazamiento angular por el radio, por el otro radio, de tal manera que S' es más pequeño que S, porque el radio R' es más pequeño que R, ¿no? Entonces, y en cambio el ángulo es el mismo, el desplazamiento angular es el mismo, se mantiene igual. Esto es una cosa importante que hay que saber cuando relaciono magnitudes angulares y magnitudes lineales, Las magnitudes lineales siempre son en metros, o en metros segundo cuando hablemos de velocidad más adelante. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Bueno, pues esto, voy a parar el vídeo y ahora voy a seguir consumiendo vídeo explicando, resumiendo toda la teoría de la velocidad angular y su relación con la velocidad lineal también, ¿vale? Bueno, muy bien, pues sigo, paro y sigo.